Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad 12 que corresponde al quinto grado de secundaria en el área de matemática, correspondiente a la experiencia de aprendizaje integrada número 4. Última actividad que entonces ya hemos publicado todas las demás. Actividad 12, analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas de localización, que es el campo temático. Pero antes ya empezaron los alumnos padres de familia a separar la vacante del ciclo agosto-diciembre. Muy bien, felicito a esos alumnos y padres que ya están separando las vacantes para nuestro ciclo de agosto. Sepárenla con anticipación. Actividad 12, entonces analizamos e interpretamos datos sobre la salud a partir de las medidas de localización. Muy bien, vamos a ver la actividad netamente matemática que viene aquí en la siguiente animación. Para tratar esta actividad partiremos de una situación relacionada al cuidado de la salud y las responsabilidades que tenemos como país. Leemos la situación. El 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. La obesidad, que es una enfermedad crónica caracterizada por un cúmulo excesivo de tejido adiposo ocasionado por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y el 42% de la población joven. Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice de masa corporal promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética acompañada de actividades físicas y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La finalidad de este apoyo es de que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla se muestra la masa corporal, y la estatura de las 40 personas. Bien, vamos a ver qué es lo que nos pide la situación. Sobre esta información, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividad física? Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Bien, acá las tablas de frecuencias que nos están dando son datos agrupados, naturalmente, para 40 personas. La primera tabla que está a la izquierda registra la masa corporal, es una tabla por intervalos, ya hemos hablado de ello en la experiencia 1, las cuestiones estadísticas que vinieron, ¿no? Aquí está la frecuencia absoluta, igual en la estatura también está por intervalos, digamos la menor talla desde 1,10 y la mayor hasta 1,70 en metros, ¿no? Se supone, y acá está la frecuencia también absoluta. Bien, como son 40 personas, es por eso que te han puesto acá 40 personas, ¿no? El total es igual a 40 observaciones. Vamos a ver. Comprendemos el problema respondiendo en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué datos podemos identificar en la situación? Datos como el problema de la obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y el 42% de la población joven, nos están diciendo, ¿no? Además, dos tablas de frecuencia de datos agrupados de una muestra de 40 personas donde se muestra pues su masa y su talla de las 40 personas por separado, ¿no? ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta? ¿De qué tipo son? Muy bien, las variables estadísticas son masa corporal en kilogramos, que es una variable cuantitativa continua, claro que sí, y la talla en metros, que también es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque también pues, puede darse el caso de que la masa puede darse en números decimales, no solamente en enteros, lo mismo que la talla, ¿no? De esto también hablamos, ¿no? Variables cuantitativas, ¿por qué? Porque se registran números. Y continua, ¿por qué? Porque pues no necesariamente tienen que ser números enteros, sino también decimales. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? Bueno, como una pregunta de opinión debemos poner atención a esta problemática porque las investigaciones sobre el COVID-19 afirman que las personas con sobrepeso tienen más riesgos de contraer la enfermedad
cuando sus índices de masa corporal son elevados. Y no solamente por la COVID, sino por otras, digamos, enfermedades más, ¿no? ¿Qué nos piden hallar? Las preguntas de la situación. Bueno, en la primera nos piden hallar qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada a las actividades físicas. Acá yo quiero hacer una acotación. Cuando nos mencionan 30%, se refiere al primer 30% de las personas. Y cuando decimos al primer 30%, quiere decir pues las que están registradas desde la primera frecuencia, ¿no? Desde el primer intervalo, perdón, ¿no? Entonces eso es. Acá han debido incluso especificar el 30% menor, pero se sobreentiende, ya, porque de aquí vamos a hablar de los cuantiles, que son varios, los terciles, los cuartiles, los quintiles, los deciles. De aquí vamos a hablar de eso y ahí voy a orientar justamente la respuesta a esta pregunta. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado? Hay que ver si será beneficiado. Recuerda de que el activista, digamos, está gestionando con la municipalidad para que solamente se le dé el beneficio a los que pertenecen al quintil 1 y al quintil 2, ¿no? Recordemos la lectura de la actividad, ¿no? ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas? Si tenemos información suficiente, es cuestión de organizar la información, analizar las tablas de frecuencia y aplicar la fórmula para determinar cualquier cuantil, que son medidas de posición. Bien, diseñamos una estrategia o plan para tener la claridad de lo que vamos a hacer para responder las preguntas de la situación. Utilizamos algún organizador que nos permita aclarar o ordenar. Podemos leer la estrategia. Acá dice, bueno, acá te han dado unas páginas del libro que es del 6 al 12 de tu cuaderno de trabajo en matemática, quinto grado. Resolvamos problemas. En nuestro organizador podemos incluir información como las sugeridas a continuación. La información que se dan en las tablas, las variables utilizando la información, el cálculo de los cuantiles, deciles, el cálculo de cuantiles como decil y quintil, la representación del decil y quintil y su representación, obtener conclusiones para tomar decisiones. Pero como siempre, en algunas actividades lo hemos hecho. Grupo de Estudios Arquímedes te presenta sus propios recursos. Bien, aquí en la sección recursos tenemos la definición de qué son los cuantiles. Los cuantiles en forma general. Miren, las medidas de posición, están determinadas por los llamados cuantiles. Los cuantiles son valores de la distribución que dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores, ¿ya? Bien, vamos a entender esto, ¿ya? Antes de dividir la muestra, primero es necesario, lógicamente, ordenarlos de menor a mayor, por lo general. Vamos a ver cuáles son los cuantiles más frecuentes. El cuantil más frecuente es el cuartil, bien utilizado. ¿Por qué el cuartil? Porque divide en cada grupo en el 25%. Y existen justamente 3 cuartiles. ¿Cómo? No se entiende. A ver, si es cuartil y lo divide en 4 partes iguales al grupo, ¿cómo es que existen 3 cuartiles? Claro, es que es como si tú tuvieras, por ejemplo, un segmento. Vamos a suponer que tienes una varilla, ¿ya? Un palillo. Y yo te digo, divídelo en 2, pues ese punto que tú ubicas en el centro justamente de ese segmento que está representando ese palillo, entonces sería el punto que dividió al 50% menor y al 50% mayor de los datos. Pero justamente fue un valor nada más. Como lo divides en 2 partes iguales, fue solamente un valor. Si lo divides en 3 partes iguales, va a ser 2 valores. Si lo divides en 4 partes iguales, van a ser 3 valores. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, si el cuartil, digamos, separa los valores en 4 grupos iguales, entonces existirán pues 3 cuartiles nada más. En el quintil, algo similar. El quintil divide los datos en 5 partes iguales, por lo tanto habrán 4 quintiles. Otro, digamos, cuantil más utilizado es el decil. Lo vamos a utilizar en esta actividad. El decil divide en 10 partes iguales al grupo, por lo tanto hay 9 deciles. Y los percentiles, que también es bastante trabajado, divide al grupo en 100 partes iguales, por lo tanto habrán 99 percentiles. Están también los terciles. Por ahí en el cuaderno de trabajo de matemática también hablan de los terciles. Los terciles dividen pues al grupo en 3 partes iguales, por lo tanto hay 2 terciles nada más. Esta fórmula es importante. Esta fórmula tenla en cuenta, que es la posición del cuantil que tú quieres hallar. Para determinar la posición de un cuantil se usa esta fórmula. La posición es igual K por N entre N mayúscula. ¿Pero qué es K, profesor? K es el número de cuantil que tú quieres hallar.
¿Ya? De aquí lo vamos a explicar en el ejemplo. N es el total de datos de la muestra y N es el número de intervalos en que divide ese cuantil, esos cuantiles. Bien, ejemplo, nos dicen, si se quiere hallar el primer cuartil, por ejemplo, entonces K será 1 y N será 4. ¿Por qué? Porque te están diciendo primer cuartil, entonces K será 1 y N será 4. ¿Por qué 4? Porque los cuartiles dividen al grupo en 4 partes iguales. Si se quiere hallar el quintil 4, entonces K será 4 y N será 5. ¿Por qué N será 5? Porque los quintiles dividen en 5 partes iguales. Si se quiere hallar el tercer decil, el decil divide al grupo en 10 partes iguales. Entonces N será 10 y K será 3, porque K es la posición. Profesor, y no me ha hablado del N minúscula, no me está dando. Eso va a depender del tamaño de la muestra, porque N sería el total de datos que tiene la muestra. En el caso de nuestra situación, pues el total de datos es 40, porque se han hecho 40 observaciones en 40 personas, ¿no? Acá, por ejemplo, los quintiles. Imagínate en un segmento que tú tienes, divídelo en 5 partes iguales. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces acá está el quintil 1, acá está posicionado el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4. Ahí está dividido el total de datos en 5 partes iguales, pero si te das cuenta solamente son 4 quintiles, ¿no? El primer quintil dividirá a la muestra en los 20 primeros, en el 20% digamos, total de datos. El quintil 2 llegará hasta el 40%, el 3 llegará hasta el 60% y el 4 hasta el 80%. El 100% pues será digamos, hasta el último extremo del segmento, ¿no? Claro, porque el total de datos es el 100%, divídelo entre 5, pues cada segmentito se va, digamos, dividiendo en el 20%, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esta es otra representación mejor vista, ¿no? El quintil 1 deja el 20% a la izquierda y el 80% a la derecha. El quintil 2 dejará pues el 40% a la izquierda y el 60% a la derecha, ¿no? En todo caso, también le puedes dar otra interpretación. Por ejemplo, una interpretación del quintil 2 sería que divide el quintil, ese valor del quintil 2 divide en el 40% menor, ¿no? Y el 60% mayor hacia la derecha, ¿no? El quintil 3 pues divide al 60% hacia la izquierda y dejará el 40% hacia la derecha, y el quintil 4 llega hasta los 80%. Fórmula para hallar cualquier quintil es la siguiente. El quintil de posición I es igual al límite inferior de la clase, digamos, del intervalo, más el ancho de clase, por, esto ya lo conoces, menos la frecuencia, digamos, de ese quintil absoluta, acumulada, anterior entre la propia frecuencia, digamos, absoluta. Y la fórmula es la misma para todos, ¿eh? Solamente que en lugar de quintil sería cuartil, sería decil, sería percentil. La fórmula es equivalente, igual a todos. Los deciles, ya sabes, dividen al grupo de datos en 10 partes iguales. Mira, la fórmula es lo mismo. ¿Qué ha cambiado? La letra. Profesor, quintil era Q y en decil lo estoy representando como D. Es la misma fórmula. El cuartil, ya sabes que divide al grupo en 4 partes iguales. Entonces, la fórmula, por ser cuartil, lo estamos representando como C y es la misma. Entonces, es la misma fórmula, ¿no? Solamente cambia la letra, ¿no?, que lo representa. Bien. Ahora sí desarrollamos. Para nosotros poder desarrollar, no sé si habrás visto en las fórmulas de que tiene la frecuencia absoluta. Entonces hay que completar una columna, cada una de las tablas que nos han dado con la frecuencia absoluta. Y esto ya lo conocemos, ¿no? Esta es frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada la completamos. Aquí empezamos con 2, luego 2 más 11, 13. 13 más 13 justamente 26, 26 más 9 ahí está 35, 35 más 3, 38, y acá debes terminar con 40. Estas son la absoluta acumulada. Luego calculamos el decil 3 en esta tabla, pero primero hallamos la posición del decil 3. Bien, ya te he dado una formulita pequeñita. ¿No te acuerdas para hallar la posición? Posición es igual a K por N entre N. Muy bien, te explico. Te vuelvo a explicar aquí. ¿Qué sería acá? Profesor, voy a hallar el decil 3, entonces K será 3. ¿Y qué será N? Es el total de datos. Total de datos observados es 40. ¿Y qué es N mayúscula? Profesor, como me están diciendo el decil 3, el decil divide en 10 partes iguales. Entonces N sería 10. Reemplazas y eso te va a salir 12. Ahora,
el alumno ya se estará preguntando, pero profesor, ¿y por qué voy a hallar el decil 3? ¿No? ¿Por qué voy a hallar? Justamente para desarrollar la primera pregunta. Recuerda que los deciles dividen al grupo en 10 partes iguales, o sea, cada grupito va a ser del 10%, 10%, 10%. Profesor, 10% sería el primero, más el segundo sería 20%, más el tercero sería 30%. Por eso, ¿no? Recuerda lo que dice la primera pregunta. Bien, entonces mira, no sé si habrás visto que es sombreado acá, mira. ¿Por qué? Profesor, la posición me ha salido 12. Quiere decir que está en el dato número 12, ¿no? Está en el dato que ocupa el lugar 12. ¿Y dónde está? Profesor, hasta aquí hay dos datos observados. Por eso es que se ha hallado el acumulado, ¿no? Hasta aquí está el dato número 13. Entonces el dato número 12 está aquí. ¿Te acuerdas cuando hallabas la clase mediana, la clase modal para las medidas de tendencia central? Algo similar, es un trabajo acá, ¿no? Entonces, el dato de posición 12 está aquí. Y aquí es donde vas a utilizar esta fórmula, ya en la sección recursos ya te lo he dado. D de decil, entonces decil es igual pues a L sub i más ancho de clase común. Ya, esto ya lo tienes acá, ¿ve? K por N entre N, menos, esto significa frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase ¿no? Entre la frecuencia absoluta. Reemplazamos. Profesor, D sub i significa, en este caso sería D sub 3. ¿Por qué? Porque es decil 3. El i se pasa como 3, ¿no? Es igual. Muy bien, límite inferior de esa clase del intervalo. Ya sabes de que el límite inferior es 40, ¿no? Porque hay un límite inferior y un límite superior. Entonces acá sería 40 más el ancho de clase común es 10 porque los intervalos van de 10 en 10. Bueno, esto ya sabes que es 12, el desarrollo de K por N entre N es 12, menos, aquí bastante cuidado, su frecuencia absoluta acumulada es 13, ¿el anterior cuánto es? 2, muy bien, menos 2. Y acá una observación, ¿eh? Si en caso no hubiera anterior, pues sería 0. ¿Ya? Muy bien, su anterior es 2, entre su propia frecuencia absoluta, que es 11. Acá está, mira, el valor de 11. Resuelves todo y esto te va a salir 49,09. ¿Qué quiere decir? Te lo interpreto gráficamente acá, mira. El decil que hace, divide el conjunto de datos en 10 partes iguales. Voy a hacer un segmento dividido en 10 partes iguales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Cada extremo, ¿no? Digamos que cada extremo de estos, cada punto que une justamente los segmentitos de distintos colores sería un decil. ¿Cuántos deciles hay? Habrán 9 deciles, que lo dividen al grupo en 0, en 10, en 20, en 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Bien, ¿dónde estará pues ese decil 3? Aquí. ¿Por qué? Porque este es el decil 1, este es el 2 y este es el 3. Aquí está ese dato justamente que corresponde a 49,09, que divide justamente en el 30% menor a los datos. Entonces, decil 3, vamos a redondearlo al entero, es 49. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación le darías? Profesor, era masa corporal y está en kilogramos. O sea, ¿qué es lo que tú puedes decir acá? Que el primer 30% o el 30% de los datos observados de las personas, en este caso, el primer 30% tiene 49 kilogramos a menos. Claro, ahora no sé si te darás cuenta si tú lo pones más exacto, porque la primera masa registrada es 30 kilogramos. ¿No? Entonces, otra forma de interpretarlo también puede decir el 30% de los datos tiene de 30 a 49 kilogramos. De 30 kilogramos a 49 kilogramos. Ahí está, ¿no? Entonces, esa sería una interpretación para esto, ¿no? Entonces, a su lado derecho está dejando el 70% superior, ¿no? Que también otra interpretación podría ser el 70% tiene de 49 kilogramos a más. Claro que sí, eso es. ¿Por qué en 10 partes iguales? Porque fueron deciles. Cuando son cuartiles, en 4 partes iguales. Cuando son quintiles, en 5 partes iguales. Muy bien. Ahora, la interpretación al 30% de la muestra elegida tiene como máximo 49 kilogramos. Otra forma, fíjense, de dar la interpretación. Bien, vamos a ver. Completamos las frecuencias absolutas. Hacemos algo parecido en la otra tabla, solo que estos son estaturas. Vamos a la frecuencia acumulada.
La frecuencia absoluta acumulada, este es 4, 4 más 6, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 25, 25 más 7, 32 y 32 más 8, 40. Ahí está el acumulado. Ahora, vamos a calcular el quintil 2. Ya te estarás preguntando, ¿y por qué el quintil 2? Para contestar justamente la segunda pregunta. Ya en la segunda pregunta, por ello. Muy bien, quintil 2. Primero hallamos la posición del quintil 2. Ya sabes que la posición tiene esta fórmula, K por N entre N. Profesor, como es quintil 2, supongo que K es 2, correcto. N minúscula es total de datos, muy bien. Y 5, ¿por qué, profesor, entre 5? Porque el quintil divide al total de datos en 5 partes iguales. ¿Ya? Eso significa en la fórmula. Todo esto te va a dar 40 por 2 entre 5, 16. ¿Dónde está el dato 16? Acá donde es sombreado, mira. Ahí. ¿Por qué? Porque hasta aquí está el dato 15, ¿no? A partir de este intervalo está el 16 hasta el 25, desde el 16 hasta el 25. Entonces ahí está metido el dato 16. Entonces trabajas con este intervalo. Fórmula del quintil, ahí está. Bien, quintil entonces, ¿qué quintil me piden? Quintil 2, pones Q sub 2 es igual, ¿cuál es su límite inferior? 1,40 del intervalo, ahí está el límite inferior. Ancho de clase es 0,10, ¿no? Porque va de 0,10 en 0,10 avanzando las estaturas, ¿no? Bueno, esto K por N entre N, ya sabes que es 16 menos 15. ¿Dónde salió este 15, profe? Claro, porque esto significaba frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase, digamos, del quintil que estás hallando, ¿no? Entonces, su propia frecuencia absoluta es 25, su anterior es 15, ahí está. Bien, resolvemos esto y nos va a dar exactamente 1,41. 1,41. Has hallado un quintil, entonces es un valor que divide al total de datos en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Dónde está el quintil 2? Este es quintil 1. Este sería el quintil 2. Ahí está. ¿Ya? Listo, claro. Ahora, ¿por qué, profesor, va de 20% en 20%? Claro, porque si yo te digo, si el total de datos es 100%, ¿y cuánto sería la quinta parte, no? De cada grupito, pues 20%, entonces va de 20 en 20. Ojo, el quintil 2 está posicionado acá. Ahí está el quintil 2, los demás quintiles están acá. Este es el 1, este es el 3 y este es el 4. Es por eso que te decía, ¿no? Si son quintiles, son 4 valores nomás. Si son cuartiles, son 3 valores nomás. Si son deciles, son 9 valores nomás. Ahora sí, el quintil 2 es 1,41. ¿Cómo lo interpretas? Pues que digamos, que todas las personas que tengan 1,41 metros, ahí se me ha ido, de estatura, a menos serán beneficiadas con lo ofrecido por la municipalidad. ¿Por qué? Porque el quintil 2 te está diciendo, solamente pues el primer 40% tiene tallas desde 1,41 a menos. Estamos. Entonces, la activista estaba haciendo, digamos, gestiones con la municipalidad y dice, solamente serán beneficiados los que están posicionados en el quintil 1 y quintil 2. ¿Sí o no? Eso es lo que te han dicho, en el quintil 1 y en el quintil 2. Ya, pues ya has hallado el quintil 2. El quintil 2 contiene al 1 también. Entonces, profesor, los beneficiados serán hasta los que lleguen hasta 1,41 metros de estatura. Ahora, Arturo, ¿cuántos tenía? Vamos a contestar por acá, vamos a contestar. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Respondemos, el 30% de la muestra elegida tiene como máximo 49,09 kilogramos, es decir, el 30% de la muestra tiene 49 kilogramos redondeando, a menos, entonces ellas seguirán con el apoyo ofrecido. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? No, recuerda de que la situación nos dice adicionalmente, la municipalidad apoyará con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. Arturo no será beneficiado, pues ya que como hemos visto en la fórmula, ¿no? El quintil 2 nos ha dado 1,41 metros de estatura, ¿no? Entonces, hasta ahí apoyará, hasta los que tienen nada más esa talla, que comprende el quintil 1 y quintil 2. Entonces, Arturo no será, pues, beneficiado, porque él tiene 1,45 metros de estatura. Bien,
Reflexionemos cuál es la importancia de las medidas de localización que te han permitido en esta actividad, entre otras situaciones, ¿en qué otras situaciones las podemos aplicar? Bueno, ahí te dejo una respuesta, ¿ya? Las medidas de localización dividen a la distribución en partes iguales, sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra. Como por ejemplo, saber si estás en el 30% superior, en el 20% inferior, en el 40% superior, etc. También se puede aplicar para clasificar a un grupo de datos si se someten a ciertas condiciones. Por ejemplo, que un grupo de estudiantes se haya beneficiado con becas de estudios y salieron en el 25% superior de las calificaciones obtenidas. Hay universidades que llegan a tomar exámenes, por ejemplo, en colegio y dicen, bueno, solamente daremos beca a los que obtienen el puntaje del 30% superior. 30% quiere decir que tienen que dividir a los datos en 10 partes iguales, o sea, tienen que irse por los deciles, ¿no? Ubicar el decil 7 para que a partir del decil 7 por los que están por encima, porque 30% superior quiere decir pues del 70% más, ¿no? Hasta que llegue al 100%, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Es una aplicación, por ejemplo. ¿Qué propuestas darías a la familia para conservar la salud para el país que queremos? Bueno, ahí te doy algunas propuestas. Podemos leer y analizar el texto medidas de localización ubicado en la sección recursos. Bueno, ahí también en el PDF te han dado también para que leas. Bueno, ya yo te he dado, digamos, la sección recursos de nuestro canal. Bien, evaluamos nuestros avances, colocamos como siempre una X, un aspa en lo que es los criterios de evaluación, que no los voy a leer para no alargar el video. Entonces, ahí está. Ya por acá también, no olvides, separa tu vacante, ahí te dejo un WhatsApp solamente para informe de nuestra academia, alumnos del primer al quinto grado de secundaria y egresados de secundaria. Tenemos 2 ciclos, el ciclo 0 que es básico y el ciclo avanzado pre-U. Ya, listo. Para el ciclo 0, los alumnos de los primeros grados, admisión COAR. Y para el ciclo superior, beca 18 y enseñanza preuniversitaria. Pregunten, infórmense. Y como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Después de este video vamos a desarrollar todos estos retos que estamos dejando para los 3 grupos. Me preparo para ingresar, por aquí 2 retos. Si en caso hay una alternativa por ahí que está mal, ya eso le hago en observación a la hora que soluciono estos. Así que esperen las soluciones de estos retos que hemos estado dejando. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Estén pendientes a nuestras novedades. Nos vemos hasta la próxima.